Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog Márquez y Javier Tello. Hoy vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero discutiremos la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Después vamos a examinar la inseguridad en México y los resultados de la operación Enjambre. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, pues obviamente la semana pasada fue una montaña rusa de acciones y reacciones por parte del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Reaccionaron tanto la presidenta Sheinbaum de México como el primer ministro Trudeau de Canadá. Los mercados se movieron hacia arriba, se movieron hacia abajo. En fin, fue, como le digo, toda una montaña rusa y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a esa montaña rusa. El tema es cómo terminará esa montaña rusa. Vamos a debatirlo con nuestra mesa de los lunes. Saludo a Javier Tello. Javier, buenas noches. Buenas noches. Ana Laura Magaloni. Hola, Ana, Leo, buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez. Leo, y Blanca Heredia. Blanca, hola, Leo, muy buenas noches. Empecemos hoy contigo, Ana Laura. ¿Cómo viste? Pues vamos a empezar con las reacciones de México. Ante la amenaza de un arancel de 25% a todas las importaciones que vengan de México. La primera reacción de la presidenta fue, esto fue el lunes, la primera reacción de la presidenta el martes fue mandar una carta explicativa a Donald Trump, como si Donald Trump leyera para empezar. Yo iba a decir, no, entendiera explicaciones, no, ni siquiera las lee. Ana Laura. Sí, o sea, primero que nada, Trump es un apostador, ¿no? Sí. O sea, y él está jugando póker. Y entonces hay que jugar con alguien que juega póker y que es más fuerte que nosotros, o sea, que está en una posición de ventaja. Entonces a mí me parece que salir... ¿A quién le está hablando Claudia en la mañanera? A su público. A su base social. Claro, totalmente. Y le está hablando a su base social y a nosotros, que estamos convencidos de que lo que dice Trump no tiene razón, es injusto y nos pone en peligro, digamos, ¿no? Pero ¿por qué eligió comunicarse de esa manera con Trump? O sea, a mí me parece preocupante que no se dé cuenta que está jugando como un apostador de ese calibre, que ellos piensan que como ya negociamos en una vez el tratado, lo vamos a volver a negociar, y ya nos fue bien cuando Trump negoció el Tratado de Libre Comercio, y ya es otro contexto. Trump viene con una fuerza, es otro Trump. Y que yo he oído a Marcelo en varias entrevistas en radio decir eso, o sea, porque nos fue bien en el pasado, nos va a ir bien en esta, y nosotros sabemos cómo negociar con él. Pues yo creo que... Tampoco puede decir algo diferente, ¿no? El secretario de Economía. También podría hablar de los riesgos, no nada más de decir... Es que si habla de los riesgos, pues se arriesga la economía, ¿no? Bueno, él tiene que calmar la economía, ¿no te parece? A mí me parece que hablar en la mañanera a la base social de Morena ya es una pésima idea para empezar el diálogo con Trump. O sea, me parece más inteligente lo que hizo Trudeau, y no sé cómo lo haya logrado, digamos. Sí. Pero lo cierto es que a mí me parece que la pregunta más importante para la negociación de México es cómo puede vender éxito Trump al menor costo para México. Porque migración, fentanilo y China fueron temas centrales de su campaña. Sí. Y entonces va a tener que entregarle algo a su constituencia. Va a tener que entregar resultados. Bueno, México tendría que pensar cuál puede ser una cosa parnafernaria, estridente, que Trump pueda anunciar al menor costo para México. Y además puede estar no basado en los datos, ni que realmente sea relevante, pero que emocionalmente y como colectivamente para esa base sea relevante lo que está entregando Trump.
Y si México lo piensa de esa manera, quizá podamos encontrar una mejor salida, que si le damos los datos sobre cuánto realmente existe de fentanilo y cuánto se han frenado las caravanas, eso no le va a importar. Esto es una promesa de campaña y es algo que une a su constituyente. Y que hoy lo escribía Chucho y tiene razón. Claudia lo debe entender con la reforma judicial. Pues sí. También une a su base lo de la reforma judicial. Aunque sea un error, aunque sea una mentira, aunque esté equivocada, une. Lo mismo me parece que tiene que pasa con el caso de Trump. Y que esta vez llegó a la Casa Blanca con promesas mucho más específicas sobre migración y sobre crimen y droga y tal y tal. Y los más duros como propuestas están en esos temas. Y no tanto en la parte comercial. La parte comercial la está usando para presionar esos dos temas, digamos. Por eso amenaza aranceles, porque quiere resultados en fentanilo y quiere resultados en migración. Mike, después de la carta hubo una llamada telefónica, es otra parte de la reacción. Y, por cierto, también hay que poner aquí, yo creo, en la mesa el reportaje de Rolling Stone, donde se dice que se está manejando la posibilidad de una invasión de Estados Unidos suave, así le ponen, ¿no? A México para combatir al crimen organizado. Entonces, bueno, como digo, esto es una montaña rusa, ¿no? O sea, quién sabe con qué nos vamos a amanecer mañana, Javier. Sin lugar a duda es ni siquiera el primer round, es el primer minuto del primer round que estamos atestiguando y no hay posibilidad de aventar la toalla. O sea, nos va a tocar una pelea de 4 años por lo menos y después igual otros 4 con el presidente Vance o el presidente Rubio o el presidente no sé qué. Ajá. Pero a mí se me hace interesante el debate que se ha dado, digamos, entre opinadores, ¿no? Unos de inmediato salieron a defender la estrategia de firmeza. Sí. Y otros salieron a criticar la estrategia de firmeza. Estás hablando de Claudia Sheinbaum. Sí, de la respuesta, ¿no? Sí. Argumentando que lo que se necesita es cautela. Y detrás de cada una de estas posturas, pues hay una premisa de que con qué Trump estás debatiendo. Los que dicen que se necesita firmeza es Trump el bully. Y los que se dicen que necesita cautela es Trump el ideólogo, sobre todo en cuanto a aranceles y proteccionismo. No entiendo porque son excluyentes. No son. Sí, pero no puedes reaccionar ante un ideólogo como si fuera un bully, no puedes reaccionar ante un bully como si fuera un ideólogo. Iguales los dos. Y se vuelve muy confuso. Pero lo que unos sobre todo ven es el bully, lo que otros sobre todo ven es un poderoso ideólogo. Y también distintos análisis de la coyuntura. Hay quien dice que México está en una situación sumamente vulnerable, Claudia está en una situación sumamente vulnerable y por eso hay que ser cautelosa, etcétera. Y hay quien dice que no, que México tiene fichas con qué jugar, por más que tenga menos fichas que Estados Unidos y que hay que jugar esas fichas. Y luego, además detrás de esas estrategias, independientemente si ves un bully o ves un ideólogo, si crees que tienes fichas o no, hay un debate sobre, yo diría, forma, fondo y tono. Es decir, ok, firmeza, pero una carta o una llamada telefónica. ¿La haces pública? ¿No la haces pública? ¿Y qué dices en esa carta? ¿Y con qué tono dices lo que dices? ¿No? Entonces, creo que el problema de fondo es Trump. Es decir, no hay una estrategia dominante y ganadora cuando estás frente a Trump, y menos un país como México. Es decir, si vemos los primeros 4 años de presidente de Trump, que sé que es un Trump muy distinto, diferente. Aún así, vimos un Macron que lo trató de seducir, lo inventó el 14 de julio. Vimos una Merkel que fue dura, parca. Todos trataron distintas estrategias y ninguna a veces funciona, a veces no. Bueno, no López Obrador. López Obrador tuvo la suya. Sí. No queda claro qué estrategia funcione con este cuate. Y es parte de su fortaleza. Claro, lo ayuda a ser presidente de Estados Unidos. Me preocupa a mí, y lo he dicho en esta mesa, que Claudia sea mujer con Trump. Eso todavía creo que dificulta más el tema de la relación de los dos presidentes, ¿no? Sin duda. En eso se parece a Putin, y el libro de Merkel que acaba de salir, de las memorias de Angela Merkel, donde recuerda cuando Putin llevó al perro, ¿no? Sabiendo que a ella le dan miedo los perros. Sí, y cómo usan ese tipo de cosas los gorilas.
Los gorilas son lo máximo. Los gorilas son Perdón, no sé suficiente de gorilas. Una vez un payaso me reclamó, me dice, oye, ¿por qué siempre dices que los políticos son payasos? Nosotros somos respetables. Bueno, un simio muy drogado y ya próximo a la muerte, que siente que pues le queda también poco tiempo. Me parece que hay poco que agregar sobre el primer minuto. Sí. Coincido en muchas cosas de lo que mencionó Ana Laura. Creo que la llamada a todos nos produjo un despresurizó, ¿no? Totalmente despresurizó. Pues algo ocurrió en esa llamada en donde, pues cuando menos por ahora, en este primer minuto, esta persona Trump, presidente electo de los Estados Unidos, pues parece haberse calmado. ¿Por qué se calmó? Porque funcionó su estrategia. A mí me gustaría echarme un poquito para atrás. La de Trump. La de Trump. Y desde mi punto de vista, y en esto pues hay varios analistas que coinciden, a quienes les interesen estos temas, el gran profesor norteamericano de Relaciones Internacionales John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, me parece que es especialmente útil para leer este momento. El gran cambio que ya viene cocinándose desde hace tiempo, pero que claramente encarna Trump, es un cambio en cómo el gobierno de Estados Unidos percibe a los Estados Unidos en el mundo. Fin a la hegemonía, entendida como posición predominante que asume una parte de los costos para generar beneficios colectivos, para que todos más o menos estén contentos con esa potencia dominante. Superpotencia / policía ahora del mundo. Pasamos, pero no solo eso, también está dispuesto a ser prestamista de última instancia, también provee una ideología donde todos se reconocen y aceptan esa manera de organizarse las cosas. Pasamos, digamos, de potencia hegemónica a potencia a secas. Es un poder que lo que busca es su propio poder, mantenerlo, acrecentarlo. Se acabaron los subsidios, pongámoslo así. Se acabaron los subsidios en todo. En seguridad, por ejemplo, a la OTAN desde su primer periodo como presidente, y ahora lo ha dicho con toda claridad, que le entren mucho más los europeos a pagar su propia defensa. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Aplauso. Esto le encanta a los norteamericanos, a muchísimos estadounidenses que se diga, pero igual en comercio. Estados Unidos estaba dispuesto a mantener fronteras, su mercado abierto, el principal mercado de consumo en todos los productos del mundo, y darle ciertas concesiones especiales a otros países con tal de mantener un sistema de comercio abierto. Incluyendo Exactamente. Esos costos que los Estados Unidos había estado dispuesto a pagar porque le salían las cuentas, digamos, porque eran más los beneficios, por la razón que sea, pues ya no está dispuesto Estados Unidos. Entonces ahora cada quien a rascarse con sus uñas. Y como este país, Estados Unidos, y este sujeto, Trump, tiene más uñas que los otros, pues ahí se ven ustedes en el espejo. ¿Incluyendo México? Centralmente México, como bien ya se mencionaba, pues la revista El Economist ha señalado que México pues es la primera línea de batalla y el país que más riesgos y más costos potencialmente va a pagar. Pero me parece que ese es el principal cambio en el entorno general. Entonces, sí, se ha hablado mucho. ¿La competencia es con China? Sí, no. La competencia es con todos. Estados Unidos está compitiendo para ganar en todos los tableros y está buscando utilizar sus muy considerables recursos y activos y fortalezas para lograr que diferentes países en los diferentes temas que les interese hagan lo que él quiere. Que en ese contexto me parece que es fundamental prepararse para tener que tragar muchos sapos, para conceder al menor precio posible, pero también de la manera más vistosa posible. Chucho. Bueno, yo creo que lo que decía Javier es el punto de partida indispensable. No hay nadie que tenga la llave para hablar con este nuevo Trump. Decía Jorge Castañeda, no hay nadie que esté en posición de presentarse como el consejero de la política nacional para decirle cuál es el caminito que se debería seguir. Estamos en un territorio complicadísimo en muchos sentidos, inéditos, aunque haya habido experimentos anteriores. Y me parece que estamos ante una negociación que tiene que jugarse en distintos tableros simultáneamente. Me parece que la primera estrategia de Claudia Sheinbaum no es una
una carta a Donald Trump, es una carta que está dirigida a Donald Trump, pero que no tiene la menor intención de llegar a su destinatario, sino que tiene como propósito pues el consumo local. De hecho, pues la hace pública antes de mandarla. Esta visión antidiplomática en donde violación revelas de tu cualquier carta a un próximo jefe de Estado al público antes de que ni siquiera le llegue, ¿no? Sí. Pero tiene un sentido que yo creo que es comprensible de reforzar una base de respaldo político de la presidenta de México. Eso no se puede olvidar. Sí. La presidenta de México debe tener una base de sustentación para enfrentar, para encarar a Donald Trump. La segunda medida, que creo que llega tarde, es la de la llamada de la presidenta, en donde encontramos nuevamente pues lo que va a ser seguramente la tónica de esta relación, de ruleta rusa o montaña rusa. Es otra, la ruleta rusa. Bueno, esa no está mal. También. Sí, la pistolita ahí. Es montaña rusa con ruleta. Así de en donde creo que habrá que acostumbrarse a que las conversaciones privadas tienen una distorsión inmediata. Totalmente. Cuando se proyectan con el discurso de Donald Trump, que demostrará cualquier conversación como una forma de aplastar al interlocutor. Yo creo que faltan distintas jugadas en otros tableros. Me parece que es indispensable que esa plataforma nacional se amplíe. No basta, creo yo, solamente el respaldo de la coalición política de Morena y de la presidenta Sheinbaum, sino que creo que tiene que haber una convocatoria mucho más amplia que no ha habido. Y tiene que haber, a mi entender, un movimiento en el tablero de la política interna de los Estados Unidos, usando los muchos espacios de la política norteamericana a nivel nacional y a nivel regional. Yo creo que esos dos movimientos en los otros tableros siguen sin dar pues ninguna señal de que se está tomando el reto como debería, ¿no? Sí, por ejemplo, sabemos, que los 3 estados con los que tenemos más relación comercial y que ellos tienen, porque con Estados Unidos en general, sí, la relación con México, pues creo que representa el 15%. Pero si te vas a Texas, si te vas a California y si te vas a Michigan, ya son volúmenes más interesantes. Y pues hay que empezar por ahí, ¿no? Por esos estados donde lo que está en juego es mucho para esos estados, ¿no? Sí, pero de nuevo, esta no va a ser una negociación comercial. Esta va a ser una negociación. Sí. O sea, el tema de la droga y el tema de la migración va a estar en el corazón de cómo paran la droga, ya pasar, o sea, entonces él va a usar el tema comercial para presionar resultados en materia de frontera. Pero déjame hacer una pregunta incómoda. ¿Tiene México realmente fichas que jugar en esos dos temas de migración y de fentanilo? ¿O nos hacemos la idea de que estamos obligados a entregarle resultados a Estados Unidos? Cuando hablo de esa posición de debilidad, es que frente a fentanilo y migración, la posición de debilidad es mucho más débil que en el ámbito comercial. Claro. Y que es interesante que con esos dos temas empieza Trump. Sí. O sea, no empezó con comercio. Y empezó voy a usar aranceles si no paran migración y no paran drogas. Entonces, comercio como castigo a los otros. Como castigo. Entonces, como creo arma. que eso coloca a México en una situación de desventaja y quizá por eso lo está haciendo. No, claro. Porque esa forma... Sí le sabe. Ahí sí tenemos pues, mucha complicación para entregar resultados, inclusive, ¿no? Exacto. Es que, a ver, incluso yo te diría, todavía en la migración puedes dar algunos resultados a un costo económico y humanitario enorme. Pero fentanilo no lo vamos a parar nunca, el fentanilo. Nunca. Imposible por la naturaleza de la droga que es el fentanilo, pero en fin. Sí, no sé si eso es el resultado que Trump quiere y espera. Porque claro, sí puede quedar satisfecho Estados Unidos que le está echando ganas, ¿no? Nada más con... Yo no diría que el comercio es meramente un instrumento.
este cuate es un proteccionista. Sí, también es el ideólogo Trump genuinamente cree en es cierto. la protección, está Los genuinamente aranceles, lo que hace creíble la amenaza, y por eso es una herramienta, una buena herramienta para presionar esos otros dos temas, es que detrás de esa amenaza hay el ideólogo que genuinamente cree en la protección nacionalista económico, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace más complejo. Yo creo que son los tres temas y está bien complicado. Yo añadiría lo que decía Chucho. Por cierto, lo que tú dices de las amenazas creíbles, hay también un debate. Yo he leído muchos en la prensa, colegas, que piensan que no es creíble. Por eso te digo el debate por eso la estrategia... Yo sí creo que es completamente creíble. Pero la estrategia en la última presidencia de Donald Trump tuvimos este debate. Sí. Y hubo expertos diplomáticos mexicanos quien argumentó en su momento que Marcelo se había doblado demasiado rápido. Sí. Ante la amenaza de aranceles, de inmediato ceder cuando era una amenaza que tal vez no era tan... En fin, sí. Yo creo que sí es un debate. Yo creo que es una amenaza creíble. Sí. Tienes que ceder muy rápido, no tan rápido, a cambio de qué, etcétera, etcétera. Ahí es donde está la complejidad. Pero yo agregaría a las pistas que menciona Chucho, que son todas necesarias, actores. Necesitamos encontrar lo que encontramos en la primera presidencia de Trump, un interlocutor, dado que Trump no lee cartas. Necesitamos un interlocutor con quien hablar de estos temas. En su momento fue Jared Kushner. México siempre ha tenido ese perfil de persona al más alto nivel. No necesariamente tiene que estar en el Departamento de Estado, puede estar en donde sea, pero es alguien cercano al presidente que con el que podemos dialogar de estas cosas. El problema es que en el equipo de Trump no se ve nadie posible, ¿no? Pues Chief of Staff habría que brillarse. No puede ser quien sea, ¿no? Nadie hubiera pensado que Kushner era bueno, pero está muy cercano al que sí quedó. Puede ser quien sea, Kushner, ¿no? pero habrá que encontrarlo. Y no se ve fácil encontrarlo y urge encontrarlo, ¿no? Y estoy seguro que nuestros diplomáticos y Ebrard y todos lo están buscando, ¿no? Pero lo necesitamos. Y tú decías de que había que tragar muchos sapos. Sabemos que hay una animadversión natural e histórica de Donald Trump con Justin Trudeau. Y sin embargo, ¿qué sapos se tuvo que tragar Justin Trudeau? ¿No? O sea, ahí está, ni modo. O sea, bueno, ofreció el sapo mexicano. Sí, también. Aventó al sapito mexicano al camión. A la iguana mexicana. Ahí se va la iguana. ¿Por qué se tragó un sapo Trudeau? Yo no siento que se tragó. Pues no, porque pues así que tú digas cuán digno, no, arrastrando sonrientes, su cobijita al otro día. No, la verdad, o sea, si la respuesta de Claudia sí tenía por ánimo proyectar firmeza, no ese era el objetivo, no era ese el objetivo de Trudeau. Mismo personaje que está en una situación muy distinta en términos domésticos de la que tiene Claudia Sheinbaum, que pues tuvo un triunfo contundente en el último proceso electoral. Ya va de salida, en cambio, Trudeau, va de salida y está muy mal, digamos, su popularidad y aprobación. Están ya, digamos, relamiéndose los bigotes los conservadores en Canadá y esto pues le agrega a él, le configura un escenario distinto. Creo que otra vez tratando se echó sus sapos, ¿no? Bueno, sin todos, puro sapo. Pues es que es puro sapo. Con Trump sí puro es puro sapo, ni una poquita de dignidad pudo rescatar este hombre. Bueno, entonces creo que un elemento que me parece fundamental en términos de los diferentes escenarios, seguramente Chucho aquí estaba pensando, o quizá estaba pensando en otros escenarios, me gustaría poner sobre la mesa para nuestro análisis algo que ocurre muchas veces en las relaciones internacionales, en la política exterior de los países, pero que aquí es clarísimo. Vamos a tener que lidiar todo el tiempo, si nada más nos concentramos ahorita en Estados Unidos y México, en lo que Trump le tiene que decir y demostrar a su público. Esa es una parte. Igual Claudia Sheinbaum tiene que hablarle a su público y por otro lado tienen que hablar en privado. ¿Cómo logramos que esos canales de comunicación no empiecen a hacer chiraspelas por todos lados? Que
y que básicamente tiene que ver con una viejísima regla de la diplomacia, y es darle chance a tu contraparte, pues que justamente tenga cierta libertad para decirle cosas a su público que no son exactamente las mismas que estamos diciendo aquí en privado. ¿Sí? A mí, la cosa que estoy de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha dicho, creo que lo comercial sí es, sigo sosteniendo el arma nuclear, porque si eso se acaba, ahí sí se acaba todo. Pero es el arma nuclear, pero a su vez tiene sus complejidades. No estoy en absoluto de acuerdo que sea ideológico Trump, no creo que esa idea misma sea parte de la manera de describirlo. Piensa que es transaccional, como le dice. Sí, sobre todo es un hombre movido por el poder, es un hombre movido por el poder, y ahora sí que, como decía Groucho Marx, estos son mis valores de ahorita, estas son mis ideas de ahorita, mañana, si necesito otros valores y otras ideas, pues agarro esas otras ideas. Pero lo que pasa es que encontró unos valores muy poderosos para... Sin duda, porque es un animal de poder, y olió que esta parte, digamos, de la migración, del nacionalismo en general, ¿sí? Que tiene diferentes expresiones, pero no me voy a meter en eso. Quiero señalar lo que a mí me preocupa más, dentro de las muchísimas preocupaciones en este momento de relación bilateral tan frágil, tan espinoso, y es cómo lo que quiera hacer Donald Trump en materia de fentanilo y en materia de migración le complique a la presidenta Sheinbaum su propia estrategia de seguridad, que es su carta más fuerte para acabarse de sentar en la silla y para resolver el principal problema que tenemos los mexicanos. Y ahorita vamos a entrar a ese tema, Chucho. Yo no veo indigna la posición del primer ministro canadiense. Yo creo que fue ágil. A mí me parece indigna que en el tema personal, ¿eh? Bueno, o sea, pues no sí saquen bien, hay animadversión, pero son profesionales. Consiguió una invitó cena a su cumpleaños, Claro, fue a trabajar con él, a tratar de ese impedir sentido, los daños que puede generarle la nueva presidencia de Trump. Yo creo que aprovechó el vínculo de relación, esos contactos que seguramente tienen, y que frente a lo que pasó en México sí demuestra una ventaja de Canadá frente a México, en el sentido que tiene canales mucho más directos de comunicación con el presidente electo. Una pregunta rápido. Si Claudia Sheinbaum hubiera podido ir a cenar con Donald Trump a Mar-a-Lago, tú como asesor le hubiera dicho sí ve. Buena pregunta. Yo no le hubiera A mí me dicho. parece Buena que sí. pregunta. Yo creo que es muy importante manera. que el presidente No en un momento electo, del futuro. No, ahorita. La semana pasada. Ay, no, Sí. no. Bueno, no es un asunto de cómo la va a pasar bien, si se va a divertir. Me parece importante que haya un diálogo directo entre la presidenta y el presidente en el momento en que se pueda, para presentar el argumento de México al máximo nivel. Me parece Me prepararía eso para esa sería reunión. lo correcto. Ahora, ¿cómo lo tomaría los duros del partido? El público en general, aquí en México, no nomás los aquí en duros del México. partido. Pues, Bueno, México es uno empezando de por los los rudos países del más partido. nacionalistas No del sé si mundo, leyeron una como ustedes rayuela, saben. no sé si ¿Viste? leyeron Yo no- una rayuela chula, ¿no? En la jornada la semana pasada. O sea, también allá adentro hay unos equilibrios muy difíciles. Yo Muy creo difícil. que tiene que haber la relación directa entre presidentes en el Pero eso está periodo entendido. más Claro, cercano. la pregunta no es si Además- tiene que haber una relación directa. La pregunta es la semana pasada. Surge esa posibilidad. Te subes a tu avión, vuelas y vas a Sí, cenar. ¿por qué no? Porque Digo, no sé. muestras debilidad. Precipitado. A mí no me O sea, parece que Trudeau muestre demostró debilidad. Desde mi punto de vista, sí demostró pues debilidad. mira, a mí me parece que yo creo que Claudia, ha salido dentro de mejor. todo, habló por teléfono. Al menos no, rápido se fue subiendo en su avioncito para ir a hacerle Pero yo creo que pleitesía salió mejor al simio. Trudeau. Hoy va adelante Trudeau que ¿De dónde Canadá. sacas No, eso? no ¿Cómo? sé. Bueno, eso- de percepción. No, digamos, no sabemos. ¿A quién le gusta en la esta montaña genuflexión rusa finalmente frente se al poder? demostrará Habemos a a lo los que largo no del nos tiempo. gusta. En este momento no está resuelta la Fíjate lo que la nos está batalla. diciendo, que nos gusta la genuflexión. Que por No me eso- parece que tenga Ok, ningún perfecto. sentido. Diferimos, La genuflexión no se va diferimos. a ceder en todas las en la posiciones. política, Se en la va política a el fondo defender, es forma, se va Chucho. a defender de inmediato la posición de México directamente. La forma es fundamental. ¿Y cuál es el problema con la forma Bueno, a mí de me acudir parece que es directamente a una obvio, relación después de que con- te amenazan diciendo, vamos a imponerte aranceles del 25%, ¿sí? Si no haces lo que yo Correr quiera. Y entonces, Y luego lo que- agarras tu maletín, te sostienes tu pelito y vas
corriendo en el avión. Pero Bueno, ¿sabes a mí qué? me parece Es tan seria la es amenaza que a mí no me parece... Bueno, yo creo que es una materia de Entonces, discusión. Lo que a mí dices me parece en que tu refleja... conferencia de prensa es que frente al producto de los Estados Unidos, México es una potencia cultural, que mientras que allá son unos drogadictos, nosotros tenemos en México valores familiares. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de esa mañanera. No es una forma esa de mañanera no funcionó. Pero por lo visto, Eso... le funcionó internamente y la llamada le funcionó con Trump. Entonces tampoco no sabemos, esto no está resuelto. Pero a ver, déjenme voy a una... En el primer minuto. Déjenme voy a una pausa, quiero que le entren ustedes también, porque aquí está bueno. Es que está bueno, es muy buen punto. Si yo insisto, yo creo que si le conviene a tu país, más que la genuflexión, es pues... Bueno, no sé, regresamos en un momento. Regresamos, está muy bueno el debate. No, ni siquiera se calla, no puedo regresar. ¡Qué barbaridad, señores! Ya regresamos y está... A ver, sobre la mesa puso una pregunta muy interesante que causó realmente polémica a Javier Tello, de si hubiera tenido la posibilidad, Claudia Sheinbaum, de también ir a Mar-a-Lago a reunirse con el presidente electo. La semana pasada. La semana pasada, sí. Si hubiera tenido que ir o no. Aquí, al parecer, tanto Chucho como Ana Laura como yo decimos que sí. Blanca se rehúsa completamente a esto. Pero a ver, te quiero preguntar a ti y luego a Javier Tello. ¿Por qué tú dices que sí? A mí, cuando vi que Trudeau fue, dije, ese es un mejor movimiento. O sea, lo pensé, dije, es un movimiento de cercanía y de obligarle a hacer un espacio en su agenda. La consiguió súper rápido. Y era como para decirle, oye, no me pongas en el mismo lugar que México. O sea, tú y yo nos entendemos en otro idioma. Hablamos, no sé, o sea, yo creo que le puede salir bien. No sabemos, como dice Blanca, cuál fue el balance final. Eso le puede haber salido bien. Y yo creo que mostrar cercanía y que te puedes colar en la agenda y que te escucha y que llega, a mí no me parece que es una posición, como dice Blanca, que es como de sumisión. A mí me parece que forma de esas cosas estratégicas que tienes que ir haciendo para lidiar con alguien como Trump, que de nuevo es un hombre muy difícil de lidiar, hay que agarrarle en el ego, vas a tener que bajar la cabeza porque si no, no va a estar satisfecho. Y yo no creo que yo diría qué gran costo. No, pensaría, ¿quién sabe qué saque de esa negociación? ¿Quién sabe cómo? Pero hablaron en la intimidad, en una cena, con más tiempo, a mí me parece que yo no veía a Trudeau en ninguna desventaja. Sería muy interesante revisar en la prensa canadiense cómo se tomó eso. Claro, porque cómo eso se leyó internamente. No lo sabemos, parece que pero yo supongo que bien. No sé, Javier, ¿tú cómo ves? Bueno, de entrada... A ver, contesta la pregunta que tú lanzaste. No, yo no creo que tenga una respuesta personal y no creo que exista una respuesta obvia en este caso, y creo que es posible que tenga sentido para Trudeau ir y puede no tener sentido para alguien más, ¿no? Entonces sí, pero no. No, ahí te va. Yo creo que el Mar-a-Lago ha sido utilizado por Trump desde 2016 como un lugar para humillar a la gente. Eso también es cierto. Ese es el contexto también y para lo que sirve. A ver, ven a mi palacio y va a haber un reventón. Sí. Y veto a saber quién va a aparecer y a lo mejor un ratito qué tanto caso te voy a hacer. ¿Cómo a quién? ¿A quién? A ver, ¿a quién a todos los miembros del Partido Republicano. Iban a besarle la mano, a pedirle perdón, a pedirle trabajo, lo que fuera. Te voy a dar un ejemplo. Los dos conductores más anti-Trump de MSNBC, después de Joe Scarborough y no me acuerdo cómo se llama ella, y su esposa, fueron... después de la elección a Mar-a-Lago, a la genuflexión hincados. A platicar con Donald Trump. Después de decir que era un fascista, en fin. Sí. ¿No? Así usa Mar-a-Lago. Entonces, igual tenía sentido, tanto para Trudeau y para Claudia Sheinbaum,
hablar con Trump en directo. Yo creo en eso, y más con un personaje como Trump. Igual Mar-a-Lago no es el mejor lugar, espérate a que esté en otro lado y lo vas a ver en otro lado. En fin, no se me hace nada obvio. Tendría que tener mucha información para dar yo una recomendación. Con la que tengo, también creo que necesariamente sería una humillación. Tampoco creo que necesariamente para cualquier personaje, etcétera, etcétera. Pero intuitivamente... yo creo que sí hubiera sido precipitado para Claudia si la semana pasada le hubieran dicho, no, súbete a un avión y ve, ¿no? Hacerlo, yo creo que había más riesgos. Me encanta este debate, ¿saben por qué? Pero no me queda nada claro. ¿Por qué? Precisamente por el problema, otra vez por Trump. O sea, sí es un personaje muy difícil de leer, y Mar-a-Lago yo creo que es el peor posible contexto para ver a Donald Trump. ¿Y saben por qué me encanta este debate? Porque hace unos años en esta mesa, no con ustedes, contigo sí, tuvimos el debate de si hizo bien Peña Nieto o no invitarlo a Los Pinos, entonces, que le costó la chamba a Luis Videgaray, por cierto, ¿no? Pero, o sea, vaya que sirvió después esa reunión porque se establecieron los canales de comunicación, ¿no? ¿Y Luis sirvió para eso? Luis Videgaray. No, bueno, Luis sigue siendo amigo de Jared Kushner, ¿no? Creo que era un contexto muy difícil, pero acuérdate el escándalo. Era una reunión con un candidato a la presidencia. Aquí lo que tenemos es al próximo presidente de los Estados Unidos. No es... Y la escenografía no pero es la lo que quiere decir, Leo, es que ya era el debate. Es la oficina del presidente electo. O sea, tú te reunías en el Álamo con... O sea, es que Mar-a-Lago es el espacio igual del obsesionado. presidente electo. No, porque hay varios tiene espacios. muchos espacios. Te invita a jugar golf. Hay varios te puede espacios. invitar a muchos posibles lugares, a Trump Tower en Nueva York. Te puede invitar a muchos espacios. No, la Casa posibles. Blanca todavía no. Bueno, hay que ver cómo lo cubrió la prensa canadiense. Bueno, ya la invitó a su toma de posesión. Por cierto, qué peligroso, ¿eh? Porque quién sabe qué vaya a decir ahí, ¿no? Enfrente de nuestra presidenta. O sea, ¿no? ¿No les parece que puede ser un contexto muy peligroso para... Mira, ya, nada más resopla la pobre. Pero también no pueden oír, ¿no? Pero bueno, vamos concluyendo, Blanca. Esto apenas comienza, como dice Javier, ni siquiera es el final del primer round, ¿no? Sí, bueno, pues yo simplemente reiterar, creo que el contexto amplio es un presidente próximo a asumir de los Estados Unidos que cambió su visión de cómo tiene que conducirse Estados Unidos en el mundo. Se acabaron los subsidios y lo único que le interesa a Donald Trump es perseguir y acrecentar los intereses de los Estados Unidos, cueste lo que cueste, y va a utilizar el arma que le resulte más conveniente según el país y el contexto para obtener, en el caso de México, que paren la migración, que paremos lo del fentanilo, que además ya no aceptemos aquí a inversión china que trate de darle la vuelta a los aranceles chinos, a los aranceles que los Estados Unidos le han puesto a China, y habrá que, para responder a eso, pues tener una enorme prudencia. Enorme. O sea, aquí la virtud cardinal me parece que va a tener que ser la prudencia. Creo que para eso tenemos una muy buena presidenta. Me parece que no es una presidenta que sea de reacciones así impulsivas. Sí, es una mujer disciplinada, con un enorme autogobierno, una enorme capacidad para regular sus propias, digamos, emociones. Y lo que más me preocupa, reitero, es el asunto de cómo este nuevo contexto le complica a la presidenta Claudia Sheinbaum pues el ahorita armado y aterrizaje de su estrategia de seguridad. Ya tiene experiencia Claudia Sheinbaum en lidiar con personajes como Donald Trump, ¿no? Bueno, no, yo pensé que no tienen comparación. Pero aunque tengan parecido de familia, aunque tengan uno de esas... O sea, en fin... Amlito es Amlito, ¿no? Digamos, es un personaje además que se comparten muchas otras cosas. Este otro señor es... Bueno, creo que coincidimos en que es complicadísimo lo que viene, que necesitamos una gran estrategia, que es indispensable prudencia, también agilidad, pero esa agilidad implica también escoger qué cosas merecen respuesta y qué cosas no merecen respuesta.
Donald Trump ha hecho política y gobernará a través de sus redes sociales, que son instrumento de provocación frecuentemente. Me parece que la política exterior mexicana no debe responder a través de redes sociales, que creo que también de pronto estamos viendo señales de que hay la necesidad de demostrar una respuesta inmediata, y creo que en muchas ocasiones lo más prudente es dejar que pase esa ola agresiva que pueda venir del en ese terreno nunca le vas a ganar a Donald Trump, en el de las redes sociales. En ninguno. ¿No? Una última conclusión rápido. Sí, a mí me parece que coincido con Blanca que hay que ser prudente y al mismo tiempo hay que saber como en dónde tienes que ser firme, ¿no? Y ese juego es muy complicado. Muy complicado. O sea, y la otra cosa es con muchísima claridad cómo le puedes dar un éxito a Trump con muchísimo bombo y platillo que suene como éxito al menor costo para México. Y a mí, y lo vengo diciendo desde el programa pasado, lo que más me preocupa es que droga y migración va a generar violencia en México. Eso ahorita y eso a mí, eso es lo que más me preocupa. Sí. Ahora, lo que sí también me da un coraje con todo esto es que el señor aprovecha, y lo sabe, la simetría que existe entre México y Estados Unidos. O sea, ahí sí. ¿No lo harías tú, Le? Sí, claro que lo harías. No, pues claro, pero no lo ha hecho Estados Unidos históricamente. No siempre. Claro, pero este sí es otro animal, ¿no? No, totalmente. Yo Sí. Alguna vez en mi época de consultor tenía un cliente, creo que te tocó a ti también, que decía, ante la duda, lo obvio. Precisamente el problema de Trump. A veces si hay algo obvio, dices, pues sí, lo obvio es esto, pues hagamos eso, ¿no? Aquí sí no hay nada obvio, para nada, ¿no? Pero yo quiero hablar de Canadá nada más para concluir. En 2016 jugamos juntos, jugamos de la mano. Pero claramente la coyuntura es una coyuntura muy distinta, ya lo decía Blanca. Quiero nada más citar al gobernador de Ontario, conservador, el señor Ford. El señor Ford, que dice que nos comparen con México es lo más insultante que he escuchado en mi vida. Entonces tenemos ese problema adicional, porque algo que funcionó en 2016 es que más o menos fuimos de la mano con Canadá en esto, con Trudeau en esto. Ahora Trudeau en otro contexto, Canadá en otro contexto, Trump, otro Trump, etcétera, etcétera. Parece ser, igual eso cambia, pero parece ser que hoy por hoy no vamos a contar con Canadá en este esfuerzo. Y está bueno darnos cuenta que se caiga la máscara también del nice Canadian, ¿no? Exacto. Del buena ondita canadiense. Porque además en la última negociación del TEMEC, a quien quería sacar Trump era Canadá, y nosotros argumentamos a favor de la permanencia de Canadá en ese tratado. Pero bueno, pues a ver, ahí sí cada coyuntura, cada momento. Y además cada país sus intereses. Sin duda. No, o sea, sin duda, no. No, y además tampoco ya se desnudó. Ya. Sí, nosotros no vamos a defender a Canadá si no nos... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso lo debatimos otro día, Leo. Hacemos una breve pausa, vamos a hablar del tema de la inseguridad y la operación Enjambre. Regresamos.